En 2014, Elizabeth Holmes era la billonaria más joven del mundo. Tenía 30 años. Su compañía, Theranos, estaba valuada en $9,000 millones. Prometía revolucionar los exámenes de sangre. Una sola gota de sangre podía detectar cientos de enfermedades. Bill Clinton la admiraba. Joe Biden visitó su laboratorio. Las revistas la llamaban la próxima Steve Jobs. Había solo un problema. Todo era mentira. La tecnología nunca funcionó. Los resultados de los exámenes eran falsos. Miles de personas recibieron diagnósticos incorrectos. Algunos tomaron medicamentos que no necesitaban. Otros no recibieron tratamiento para enfermedades reales. En 2018, Theranos cerró. En 2022, Elizabeth Holmes fue declarada culpable de fraude. Y en 2023, entró a prisión federal para cumplir 11 años. Esta es la historia de cómo una emprendedora de Silicon Valley engañó a billonarios, científicos y pacientes con una tecnología que nunca existió. Para entender el fraude de Theranos, primero necesitas entender quién era Elizabeth Holmes. Elizabeth nació en 1984 en Washington, D.C. Su padre trabajaba en el gobierno. Su madre trabajaba en el Congreso. Desde niña, Elizabeth era ambiciosa. A los 7 años le dijo a su padre: «Quiero ser billonaria, no millonaria, billonaria». Elizabeth estudió ingeniería química en Stanford, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Pero Elizabeth no quería un título, quería construir una compañía. En 2003, con solo 19 años, Elizabeth dejó Stanford y fundó Theranos. El nombre combinaba terapia y diagnóstico. Su visión era simple pero poderosa: cambiar la forma en que hacemos exámenes de sangre. Los exámenes de sangre tradicionales son incómodos. Te sacan sangre con una aguja grande. Necesitan varios tubos de sangre. Los resultados tardan días y los exámenes son caros. Elizabeth prometió algo revolucionario: un pequeño dispositivo llamado Edison que podía hacer cientos de exámenes con una sola gota de sangre de tu dedo. Los resultados en minutos. Los costos 90% más baratos. Si esto funcionaba, cambiaría la medicina para siempre. Las personas podrían hacerse exámenes en cualquier farmacia. Los doctores podrían diagnosticar enfermedades más rápido. Los tratamientos podrían empezar inmediatamente. Era una idea brillante. El problema era que Elizabeth no tenía la tecnología para hacerlo realidad. Pero Elizabeth tenía algo más. Era increíblemente convincente. Elizabeth se vestía como Steve Jobs, suéteres negros de cuello alto, todos los días. Hablaba con una voz profunda y seria que practicaba para sonar más autoritaria. Miraba a las personas directo a los ojos sin parpadear y contaba una historia personal poderosa. Elizabeth decía que su tío murió de cáncer. Dijo que si hubiera tenido acceso a exámenes de sangre más fáciles y baratos, tal vez lo habrían detectado a tiempo. Esta historia emocionaba a los inversionistas. Elizabeth no estaba construyendo una compañía por dinero. Estaba salvando vidas, o eso decía. En 2004, Elizabeth conoció a Ramesh Sunny Balwani, un empresario 20 años mayor que ella. Sunny se convirtió en su novio y eventualmente en el presidente de Theranos. Juntos, Elizabeth y Sunny construyeron Theranos en secreto absoluto. Los empleados firmaban acuerdos de confidencialidad extremos. No podían hablar con sus familias sobre el trabajo. Las oficinas tenían cámaras de seguridad por todos lados. Los departamentos estaban separados físicamente para que nadie supiera qué hacían los demás. ¿Por qué tanto secreto? Elizabeth decía que era para proteger su tecnología revolucionaria de los competidores.
La verdad era diferente. Elizabeth estaba escondiendo que la tecnología no funcionaba. Pero los inversionistas no sabían esto. Entre 2004 y 2015, Theranos recaudó más de $700 millones. ¿Quiénes invirtieron? Algunos de los nombres más grandes de Estados Unidos. Rupert Murdoch, el magnate de medios, invirtió $125 millones. La familia Walton, dueña de Walmart, invirtió $150 millones. Larry Ellison, fundador de Oracle, invirtió millones. Betsy DeVos, quien después sería secretaria de Educación, invirtió millones. Todos estos billonarios e inversionistas sofisticados fueron engañados. ¿Cómo? Elizabeth nunca les mostró la tecnología funcionando. Nunca les dio acceso a datos científicos. Nunca permitió auditorías independientes. En lugar de eso, Elizabeth les contaba la historia inspiradora. Les mostraba la visión del futuro y les presentaba un consejo directivo impresionante. El consejo de Theranos incluía a George Shultz, ex secretario de Estado, Henry Kissinger, el diplomático más famoso del mundo, William Perry, ex secretario de Defensa, James Mattis, general de 4 estrellas que después sería secretario de Defensa. Estas eran personas con décadas de experiencia en gobierno y negocios. Si ellos confiaban en Elizabeth, ¿por qué no deberían confiar los inversionistas? Pero había un problema. Ninguno de estos hombres era científico. Ninguno era experto en medicina o tecnología de laboratorio. Eran políticos y generales. No podían evaluar si la tecnología de Theranos realmente funcionaba. Y Elizabeth se aseguraba de que nunca vieran el interior del laboratorio. En 2013, Theranos hizo un anuncio gigante. Asociación con Walgreens, una de las cadenas de farmacias más grandes de Estados Unidos. Theranos abriría centros de bienestar en tiendas Walgreens, donde cualquier persona podría hacerse exámenes de sangre. Walgreens pagó $140 millones por esta asociación. En 2014, Elizabeth apareció en la portada de Fortune Magazine. El título: Esta CEO tiene 30 años y vale $4.500 millones. Forbes la nombró la billonaria más joven hecha a sí misma. Su fortuna personal, $9.000 millones. Elizabeth daba entrevistas en televisión. Hablaba en conferencias. La comparaban con Steve Jobs y Bill Gates. Pero dentro de Theranos todo era caos. La realidad era que los dispositivos Edison no funcionaban. Cuando los pacientes se hacían exámenes en Walgreens, Theranos no usaba sus propios dispositivos. Usaba máquinas tradicionales de otras compañías. Pero incluso estas máquinas tradicionales, Theranos las usaba incorrectamente. Los empleados científicos empezaron a darse cuenta de que algo estaba mal. Los resultados de los exámenes eran inconsistentes. Un paciente se hacía el mismo examen 2 veces y obtenía resultados completamente diferentes. Los niveles de glucosa, colesterol y otras mediciones vitales estaban equivocados. Cuando los empleados señalaban estos problemas, Elizabeth y Sunny los despedían inmediatamente. Tyler Shultz, nieto de George Shultz del consejo directivo, trabajaba en Theranos como científico. Tyler se dio cuenta de que los exámenes eran inexactos. Le dijo a su abuelo que algo estaba mal. Pero George Shultz confió en Elizabeth, no en su propio nieto. La familia Shultz se dividió por este conflicto. Varios empleados renunciaron y trataron de alertar a las autoridades. Pero Theranos tenía abogados poderosos. Amenazaban a los exempleados con demandas millonarias si hablaban públicamente. Elizabeth usaba el secreto y el miedo para mantener a todos callados. Pero en octubre de 2015, todo cambió.
John Carreyrou, un periodista del Wall Street Journal, publicó un artículo explosivo. El artículo revelaba que la tecnología de Theranos no funcionaba, que los exámenes eran inexactos, que la compañía usaba dispositivos de otras compañías y que Theranos había puesto en riesgo la salud de miles de pacientes. Elizabeth negó todo. Salió en televisión y llamó al artículo tabloid. Dijo que el periodista tenía una agenda personal contra ella. Sunny envió cartas amenazantes al Wall Street Journal exigiendo retractación. Pero el periodista tenía evidencia sólida. Tenía ex empleados dispuestos a testificar. Tenía documentos internos. Tenía resultados de exámenes incorrectos. En los meses siguientes, más artículos salieron. Cada uno revelaba más mentiras. Theranos había alterado reportes para esconder problemas. Había ocultado información a los reguladores. Había mentido a inversionistas sobre cuántos exámenes estaban usando la tecnología Edison. La verdad era que casi ningún examen usaba Edison. Todo era una fachada. En 2016, Walgreens canceló su contrato con Theranos y demandó por $140 millones. En 2016, las autoridades federales prohibieron a Elizabeth operar laboratorios médicos por 2 años. En 2018, la SEC, la agencia que regula las compañías, acusó a Elizabeth de fraude masivo. Elizabeth acordó pagar $500,000 en multas y renunciar como CEO de Theranos. Pero eso no fue el final. En junio de 2018, Elizabeth Holmes y Sunny Balwani fueron acusados criminalmente de fraude. Las acusaciones incluían conspiración para defraudar inversionistas y conspiración para defraudar a médicos y pacientes. El juicio de Elizabeth comenzó en septiembre de 2021. Durante 4 meses, el juicio reveló detalles impactantes. Los fiscales mostraron correos electrónicos donde Elizabeth admitía que los dispositivos no funcionaban, pero igual los promocionaba. Mostraron documentos falsos que Theranos enviaba a inversionistas, con logos de Pfizer y otras compañías farmacéuticas que nunca habían aprobado la tecnología de Theranos. Elizabeth testificó en su propia defensa. Su estrategia era controvertida. Culpó a Sunny Balwani. Elizabeth dijo que Sunny la había controlado emocionalmente y abusado de ella. Dijo que Sunny la manipulaba para tomar decisiones incorrectas. Dijo que ella creía genuinamente que la tecnología funcionaría eventualmente. Pero los fiscales tenían evidencia contundente. Mostraron que Elizabeth personalmente aprobó reportes falsos enviados a inversionistas. Que Elizabeth sabía que los dispositivos no funcionaban, pero igual abrió centros en Walgreens. Que Elizabeth mintió directamente a los pacientes sobre la precisión de sus exámenes. El 3 de enero de 2022, el jurado declaró a Elizabeth Holmes culpable de 4 cargos de fraude contra inversionistas. Fue declarada no culpable de los cargos relacionados con defraudar a pacientes. El juez programó la sentencia para noviembre de 2022. Durante los meses entre el veredicto y la sentencia, Elizabeth intentó retrasar la sentencia. Se casó y tuvo un bebé. Luego quedó embarazada de nuevo. Sus abogados argumentaban que no debería ir a prisión porque tenía hijos pequeños. Pero el juez rechazó estos argumentos. El 18 de noviembre de 2022, el juez sentenció a Elizabeth Holmes a 11 años y 3 meses de prisión federal. Elizabeth también fue ordenada a pagar $452 millones en restitución a las víctimas. En mayo de 2023, Elizabeth Holmes entró a la prisión federal de mujeres en Bryan, Texas. Tiene 39 años,
Cumplirá su sentencia hasta aproximadamente 2034. Sunny Balwani fue sentenciado a 13 años de prisión y está cumpliendo su condena en una prisión diferente. Entonces, ¿qué pasó con el dinero? Los 700 millones de dólares que Theranos recaudó desaparecieron. Se gastaron en salarios, oficinas lujosas, abogados y campañas de marketing. Rupert Murdoch perdió sus 125 millones de dólares completamente. La familia Walton perdió 150 millones. Betsy DeVos perdió millones. Walgreens recuperó algo de dinero en un acuerdo legal, pero no todo. Y lo más importante, ¿qué pasó con los pacientes? Miles de personas recibieron resultados de exámenes incorrectos. Algunas personas fueron diagnosticadas con enfermedades que no tenían. Otras no fueron diagnosticadas con enfermedades que sí tenían. Los abogados presentaron múltiples demandas de pacientes, pero es difícil cuantificar el daño causado. ¿Cómo nadie detuvo esto antes? Había señales de alerta por todos lados. Primero, Elizabeth nunca publicó estudios científicos revisados por pares. Cualquier tecnología médica revolucionaria debe pasar por revisión científica rigurosa. Theranos nunca hizo esto. Segundo, Theranos operaba en secreto extremo. Las compañías de tecnología médica legítimas colaboran con la comunidad científica. Theranos se escondía detrás de acuerdos de confidencialidad. Tercero, el consejo directivo no tenía científicos ni expertos médicos. Estaba lleno de políticos y generales impresionantes, pero sin conocimiento para evaluar tecnología de laboratorio. Cuarto, Elizabeth rechazaba todas las auditorías independientes. Cuando Walgreens pidió ver datos científicos, Elizabeth se negó. Cuando inversionistas pedían validación independiente, Elizabeth daba excusas. Estas señales estaban ahí. Pero las personas ignoraron las banderas rojas porque querían creer en la historia inspiradora. Una joven mujer en un mundo dominado por hombres. Una visionaria que dejaría Stanford para cambiar el mundo. Una emprendedora comparada con Steve Jobs. La historia era tan atractiva que la gente dejó de hacer preguntas difíciles. Y ahí está la lección más importante. Nunca confíes en una historia inspiradora, más que en los datos. No importa qué tan carismática sea una persona. No importa quién esté en el consejo directivo. No importa qué revistas publiquen artículos brillantes. Si no hay evidencia científica verificable de forma independiente, no hay nada. El caso de Theranos cambió Silicon Valley. Ahora los inversionistas son más cuidadosos con las compañías de tecnología médica. Exigen validación científica antes de invertir millones. Las regulaciones se han fortalecido. Y las personas son más escépticas de los emprendedores que prometen revoluciones sin evidencia. Elizabeth Holmes construyó una compañía valuada en $9,000 millones con una tecnología que nunca funcionó. Engañó a billonarios, científicos, políticos y pacientes, y ahora está en prisión federal pagando por sus mentiras. La historia de Theranos nos recuerda que en la ciencia y la medicina, las promesas no son suficientes. Los resultados deben ser reales. Las vidas están en juego. ¿Tú qué piensas? ¿11 años de prisión es suficiente para Elizabeth Holmes? ¿O debería haber recibido más? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete al canal, porque la próxima semana vamos a hablar de Enron, el escándalo corporativo más grande de la historia que llevó a la quiebra a una de las compañías más grandes de Estados Unidos. Nos vemos en el próximo video.